Hola, un saludo para todos. Me da mucha alegría poder reunirnos y poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y le pido a Dios que bendiga su vida, que bendiga su familia, que bendiga la obra de sus manos y el fruto de su trabajo. Y que el Padre Celestial pueda derramar su misericordia, su bendición sobre usted y su casa. Un saludo muy grande para todos. Y vamos a estudiar la palabra. Esta es una semana para predicar la palabra, para evangelizar, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo tienen. El tema está en Lucas capítulo 10, San Lucas capítulo 10, versículo del 1 al versículo 9. San Lucas 10 del 1 al 9 voy a leer, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleváis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El tema para esta semana es: somos enviados y respaldados por Dios. Somos enviados y respaldados por Dios. Además de los 12 discípulos o los 12 apóstoles, como se le llama también, que era el grupo más cercano a Jesús, también tenía una red mayor de 70 discípulos. Aquí se menciona que aparte del grupo de 12 había un grupo mayor de 70. Esos discípulos estaban también siendo formados y ellos también fueron comisionados, fueron enviados de dos en dos para extender el reino de Dios. Y eso también nos muestra que si nosotros tenemos una red de discípulos, cuando tenemos un grupo mayor de discípulos, eso nos da más fuerza y más alcance para causar un mayor impacto con el evangelio. Entonces, si queremos causar un mayor impacto con el evangelio del reino, necesitamos levantar una red numerosa de discípulos. Además del grupo de 12, tenemos que tener una red mayor para poder alcanzar más lugares y más personas, para poder extender de manera más eficaz el reino de Dios. Hoy vamos a aprender cómo es que estos 70 fueron enviados a compartir el evangelio. La primera clave está en el versículo 3, dice: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Somos enviados con la protección de Dios. Cuando Jesús usa este ejemplo que nos envía como corderos en medio de lobos, ciertamente los sentimientos que vienen a nuestro corazón, como que a mí me mandan como un corderito en medio de una manada de lobos, pues obviamente eso me daría temor. Si yo fuera un cordero, yo tendría mucho miedo, ¿verdad?, de saber que voy a entrar a un territorio donde hay lobos, de saber que en cualquier momento esos lobos me pueden rodear, me pueden matar, me pueden despedazar.
Si yo sé que soy un cordero y estoy en medio de un territorio de lobos, me voy a sentir vulnerable, en peligro. O sea, uno va a vivir así como a la expectativa, como a la defensiva, como sintiéndose frágil. Los lobos son depredadores, están en la cima de la cadena alimenticia. Los lobos cazan y se alimentan de las ovejas. Las ovejas no tienen forma, no tienen manera de derrotar a los lobos, de vencer a los lobos. Por ellas mismas no son capaces de vencer a los lobos. Entonces, cuando Jesús nos dice, vayan, yo les envío como corderos en medio de lobos, ¿cuál es la aplicación que tiene para nosotros? Porque rescatar a los que están bajo el poder del diablo no puede hacerse con nuestra fuerza o sabiduría humana. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ir a rescatar a los que están bajo el yugo del enemigo no es posible en nuestras fuerzas. No hay manera que si nosotros vamos por nosotros mismos pudiéramos ganar, pudiéramos vencer. Otra vez la imagen de los corderos en medio de lobos. Llevan las de perder si vamos en nuestras fuerzas. Y eso nos señala que si nosotros somos enviados por Dios, entonces Él nos va a proteger. Él nos va a proteger. Él nos va a defender del ataque del enemigo. La única manera que las ovejas pueden estar seguras en medio de lobos es que haya un pastor que los cuide, un pastor que los defienda, un pastor que los lleve al redil, al corral, y que ahí él los vigile, que el lobo no se acerque, o si se acerca pueda repeler o pueda matarlo o pueda alejarlo, o que si el lobo quiere entrar, el pastor está presto para ahuyentarlo o para hacer que ese lobo desista y se vaya. Entonces, cuando Dios nos envía, la tarea, la seguridad nuestra depende de Él. Nosotros vamos con su respaldo, vamos con su ayuda. Él nos va a defender, Él nos va a proteger del ataque del enemigo. Con Él de nuestra parte, vamos a tener la victoria segura sobre las fuerzas del mal. Y en el mismo pasaje que acabamos de leer de Lucas 10, pero ahora voy a leer del 17 al 19, vamos a oír el reporte de los 70 cuando regresan de cumplir la tarea. Lucas 10, 17 al 19, en la Nueva Versión Internacional dice así: cuando los 70 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. ¡Qué tremenda promesa! Es algo tremendo lo que él está diciendo. Cuando los 70 regresan felices, Señor, mire, aún los demonios, cuando les ordenábamos salir, cuando les ordenábamos abandonar a la gente, nos obedecían, se sujetaban a la autoridad que tú nos has dado. Y Jesús le dice, mire, no se preocupen, si ustedes van a donde yo les mande, si ustedes hacen lo que yo les digo, dice, nada, ninguna fuerza del enemigo, ningún ataque del enemigo, ninguna trampa del enemigo podrá dañarlos, nada les hará daño, yo les protegeré. Así que cuando somos enviados, vamos con la protección de Dios. El Salmo 121 es un salmo que habla de la protección de Dios para su pueblo. Y ese salmo dice que Dios no se dormirá, que Dios no se adormecerá, que Él va a estar, mire, pendiente, va a estar supervisando, va a estar al cuidado de nosotros
ni un solo detalle se le escapará. Así que si nosotros somos enviados por Dios, tienes que entender una cosa: vamos protegidos por Él. No tengas miedo, no temas al enemigo, no dudes. Vamos con la protección de Dios. Tenemos la victoria segura, no porque nosotros podamos vencer al enemigo, sino porque Él pelea por nosotros, Él nos defiende, Él derrota al enemigo a nuestro favor. Así que somos enviados con la protección de Dios. Lo segundo está en los versículos 4 al versículo 8. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad, cuando entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Lo segundo que debemos aprender es, cuando somos enviados por Dios, es que Él nos va a dar la provisión. Cuando somos enviados, Él provee para nuestras necesidades. En la traducción en lenguaje actual, en el versículo 4 dice: no lleven dinero, ni mochila, ni zapatos extras. O sea, así como van, así como van. Y entonces la pregunta que pudiéramos hacer es: ¿cómo vamos a costear los viáticos? Él nos está mandando a hacer la obra, Él nos está mandando a predicar. Bueno, ¿y cómo vamos a pagar los gastos? ¿Dónde nos vamos a hospedar? ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué dinero vamos a comprar comida? Cuando Jesús les dice que no lleven dinero, ni mochila, ni zapatos extras, Él les está explicando, le está afirmando que ellos eran trabajadores de Dios. Escuche eso. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú estás trabajando para Dios. Y Él se compromete en darte toda la provisión y el sustento necesario mientras cumples con la tarea que te ha encomendado. El versículo 7 dice así: no cambien de una casa a otra, quédense en un lugar y coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Somos enviados con la provisión de Dios. Cuando tú vas a predicar el evangelio, Dios se compromete contigo de proveerte, de suplirte, de velar por tu necesidad. Dios se compromete de una manera firme contigo de que no te falte nada, de que mientras tú hagas su obra, mientras tú cumplas su trabajo, Él enviará la provisión de diferentes maneras, a través de diferentes personas, a través de diferentes circunstancias. A veces ni te esperas la manera como Dios enviará la provisión. Ni te va a agarrar sorpresa las formas como Dios suplirá las necesidades tuyas o de tu familia cuando tú te determinas a obedecer, a hacer lo que Él te mandó. Eso nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, 33. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás. En la otra versión dice: primero, por encima, antes de todo, busquen el reino de Dios y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Porque a veces nosotros pensamos eso, ¿verdad? Bueno, si vamos a predicar y el pasaje
y si vamos a hacer esto y los gastos, y de dónde voy a obtener dinero para esto, para lo otro, y necesito esto y mi familia necesita esta. Y a veces hay personas que no hacen la obra de Dios por eso, porque piensan que al hacer la obra de Dios van a tener que padecer necesidad, van a tener que ocupar de sus recursos y su familia va a padecer necesidad. Pero la promesa de Dios es, si Él nos envía, Él nos suple, Él nos provee. Todas nuestras necesidades serán satisfechas por Él. Así que somos enviados con la provisión sobrenatural de Dios. Así que no tengas miedo, confía. Dios proveerá todo lo necesario para que podamos cumplir con la tarea aquí en la tierra. No tengas miedo, confía. Él proveerá. Si tú vas, si tú llevas el mensaje, si tú cumples la misión, Él se compromete a suplir todo lo que tú y tu casa necesitan. Lo tercero que quiero destacar está en el versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Somos enviados con el respaldo sobrenatural de Dios. Jesús dice, sanen a los enfermos que estén en esa casa. Recuerden que la predicación del evangelio siempre era respaldada mediante milagros. El método de evangelismo de Jesús y de los discípulos no era solo hablar, no era solo llevar una doctrina, no era solo llevar un mensaje hablado, sino que además de predicar el evangelio, ellos demostraban a través de los milagros y las sanidades la realidad, el poder y la autoridad del reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, dice así, Pablo está hablando, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Dice Pablo, miren, yo no busqué hablar bonito, yo no busqué palabras así muy llamativas, muy profundas, mucha filosofía. Dice, yo les prediqué palabras sencillas, yo les prediqué lo más claro que fue posible. Dice, pero mi objetivo no era que ustedes creyeran solo por mis palabras, sino dice, yo me preocupé porque vieran la manifestación del poder milagroso de Dios. Yo me preocupé porque la presencia sanadora, liberadora, la presencia milagrosa de Dios hiciera la obra en la vida de ustedes. Dice, para que la fe que ustedes tengan no esté fundada en palabras, sino en el poder de Dios. Qué tremendo, qué poderoso es ese mensaje, ¿verdad? Así que los milagros avalan el mensaje del evangelio. La gente a la que le predicamos va a saber que el evangelio es la verdad, no solo por las palabras, sino cuando vean los milagros, cuando vean las sanidades. En Lucas capítulo 5, 23 al 26, unos hombres abren un hueco en el techo y bajan a su amigo que es paralítico. Y los líderes religiosos están ahí escuchando, viendo qué va a hacer Jesús. Y Jesús, viendo al hombre en su lecho, él no podía caminar. Jesús le dice al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos pensaron, no lo dijeron, solo lo pensaron. Este está diciendo una blasfemia. El único que puede perdonar pecados es Dios. El único que tiene la autoridad en esa tierra de perdonar los pecados es Dios. ¿Quién se cree este? Y entonces Jesús le dice en el capítulo 5, versículo 23 de Lucas,
¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Obviamente, la respuesta es, bueno, lo más fácil decir es, tus pecados te son perdonados, porque eso es algo interno, no se puede ver. Yo no puedo ver cuando a alguien le perdona su pecado. Yo no puedo ver que su corazón está negro y de pronto queda rojo o queda blanco, ¿no? Es algo subjetivo. En cambio, decirle levántate y camina, eso no es algo subjetivo, es algo visible. Eso es algo que se puede comprobar en ese momento. Dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea, el milagro que va a hacer es para demostrarles que el mensaje de perdón que Él trae es verdad. No son solo palabras. El milagro iba a respaldar, iba a avalar el mensaje del perdón de pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a casa alabando a Dios. O sea, no hay manera de negar eso. Todos lo miraron, todos fueron testigos. Fue algo que sucedió a la vista de todos. El asombro se apoderó de todos. Y quedaron pasmados, con las bocas abiertas. Y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Entonces, cuando somos enviados, vamos con el respaldo sobrenatural de Dios. Dios no solo nos promete protección, Dios no solo nos promete provisión, Dios nos promete que su poder sanador, su poder milagroso va con nosotros. Y cuando nosotros oremos por los enfermos, cuando nosotros oremos por aquellos en necesidad, los milagros sucederán. Los milagros no solo fueron para ese tiempo, porque hay personas, cristianos, que dicen que en ese tiempo eran necesarios los milagros, pero que hoy no. Entonces, obviamente, si uno quita los milagros de la demostración del Evangelio, el Evangelio solo queda reducido a una doctrina, a una religión. Lo que distingue al Evangelio de lo demás es que el mensaje va acompañado del poder milagroso de Dios. Cosas sobrenaturales suceden, ¿sí? Es importante que entendamos que el mismo poder, la misma autoridad que hubo sobre los 70, que hubo sobre los discípulos en aquel momento, es la misma autoridad que está sobre tu vida cuando tú vas y llevas el Evangelio de salvación. San Marcos capítulo 16, del 15 al 20, dice así, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Entonces, aquí es muy clara el versículo de la Biblia. Dice que Dios confirmaba, o sea, Dios daba evidencia visible
de que el mensaje que ellos llevaban era el mensaje de Dios. ¿Cómo era la manera de comprobarlo? Por los milagros, por las sanidades, por las cosas sobrenaturales que sucedían cuando ellos oraban, cuando ellos ministraban, cuando ellos imponían su mano sobre los necesitados. Entonces, cuando somos enviados, vamos con el respaldo sobrenatural de Dios. Solo necesitamos creer que Dios nos respalda. No tengas temor, no dudes. Si Dios te envía, Él te respalda. Por eso, en el caso de los 70, Él los manda y le dice, y cuando en una casa les reciban, prediquen, y dice, y después sanen a los enfermos. Es una orden, no dice, bueno, chequen a ver si es posible sanar a los enfermos. Bueno, a ver, traten de ver si sanan los... No, es una orden, sanen a los enfermos. Y al decirle eso es porque Jesús sabía que la misma autoridad, el mismo poder que Él tenía, les era delegado a sus discípulos cuando ellos salían a cumplir la tarea de predicar el Evangelio. Entonces, cuando somos enviados, Dios nos protege. No tengan miedo, no tengan miedo, no teman al enemigo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él nos protege, Él nos defiende, Él nos da la cobertura para que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Cuando somos enviados, Él nos da la provisión. Cuando tú cumples la obra de Dios, Él te proveerá. Él enviará todo lo que tú o tu familia necesite. Él suplirá toda tu necesidad. Porque tú eres un trabajador. Tú estás trabajando para Dios. Y cuando somos enviados, Dios nos respalda con su poder sobrenatural. Somos canales de ese poder. No es que nosotros podamos sanar a los enfermos. Es el poder de Dios fluyendo a través de nuestra vida. El que va a tocar, el que va a ministrar, el que va a liberar, el que va a restaurar a aquellas personas que vengan con necesidad y reciban a Jesús. Entonces, esa es la promesa del Señor. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida en esta semana. Que cuando vamos en su nombre, cuando vamos cumpliendo la tarea que nos encomendó, Él nos va a respaldar. Así que al igual que los 70 discípulos, somos enviados a predicar el Evangelio a los que están lejos de Dios. Dios quiere que ellos se salven. Dios quiere que ellos le conozcan. Dios nos promete protegernos, proveernos y respaldarnos sobrenaturalmente. Adelante con fe y confianza. Dios va delante de nosotros para hacer la obra. Él nos permitirá ver los frutos de nuestra labor. Y yo sé que en las pescas milagrosas que tendremos en esta semana, Dios se va a mover a través de ti, a través de ti, a través de tus manos. Que cuando prediques la palabra y después oren por los enfermos, oren por las necesidades, la presencia manifiesta de Dios se hará visible y podremos ver la gloria de Dios tocando la vida, transformando la vida, sanando la vida, liberando la vida, porque Él lo ha prometido y lo que Él promete, Él lo cumple. Así que somos enviados por Dios. Vamos con confianza y veremos el fruto al 100 por 1. Amén. Oremos. Padre, al estudiar la historia de los 70 discípulos que fueron enviados, nuestra fe se alimenta, nuestra fe se fortalece. Es saber, Señor, que cuando vamos enviados en tu nombre, tú nos proteges, tú nos provees y tú nos respaldas. No vamos en nuestras fuerzas. No vamos con nuestra sabiduría humana, vamos con tu respaldo sobrenatural. Yo sé que en esta semana cosas maravillosas, cosas poderosas
sucederán en las pescas milagrosas. Desato esa gloria, ese poder de Dios moviéndose. Sorprende, Señor. Manifiesta tu nombre, que aún todos los ahí presentes puedan saber que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el único que puede solucionar la necesidad de los seres humanos. Padre, glorifica a Jesús a través de nuestras manos, a través de nuestra vida, y que estas pescas milagrosas, Señor, tu nombre sea reconocido, tu nombre sea puesto en alto y los milagros avalen el mensaje del Evangelio. Vamos en tu nombre, vamos seguros que el Dios que nos envía es el que nos protege, nos provee y nos respalda. Amén y amén. Amén. Así que esta semana es el día de las pescas milagrosas. Estamos en ayuno, estamos en oración, estamos creyendo. Tienes que creer. Y yo sé que Dios se glorificará. Adelante, adelante. Y Dios proveerá, Dios suplirá, Dios hará que todo pueda ser de excelencia para glorificar el nombre de Jesús. Así que no olvide de entregar sus reportes, aunque las células se van a juntar, pero cada líder llene sus reportes para entregar, por favor, para saber cómo les fue, cómo estuvo el resultado. Recuerde que no solo vamos a orar por los nuevos, vamos a orar por la gente de la célula, por su necesidad, por sus enfermedades. O sea, vamos a tomar un tiempo especial para ministrar la vida de las personas y Dios se va a glorificar. Adelante, adelante. Estamos emocionados por eso. Solo quiero recordar que este domingo tendremos una ofrenda misionera. La iglesia allá en San Rafael, Veracruz, donde están los pastores Moisés y Conchi, adquirieron sillas y vamos a dar una ofrenda para apoyar para esas sillas que ellos necesitan. Así que todos aquellos que deseen sembrar en la obra misionera, que quieran bendecir la iglesia en San Rafael, Veracruz, este domingo tendremos una ofrenda misionera especial. Y si Dios pone en tu corazón sembrar, no dudes, siembra en la obra de Dios y esa semilla te será multiplicada en abundancia. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les cuide y que Dios les respalde en las pescas milagrosas. No olviden tomar fotos, no olviden compartir con nosotros las obras de Dios que Dios hará en medio de ustedes. Bendiciones, saludos.